Hoy en el programa estamos full desarrollos científicos y eso me gusta, ¿eh? Porque tenemos del otro lado a Daniela Osborne, que es científica de la Universidad de La Plata y directora del Laboratorio de Vacuna Salud de la Universidad de La Plata, porque desarrollan una vacuna innovadora contra la tos convulsa. Así que queremos saber, Daniela, de qué se trata. Gracias por estar allí del otro lado. Previo a eso, en realidad quiero que me hagas un resumen de qué sería la tos convulsa y a quiénes afecta particularmente. Hola, ¿cómo estás? Espero todo bien. Gracias por el interés y darnos esta oportunidad para contar los avances. Sí, me parece oportuno hablar un poco de la enfermedad antes del desarrollo. La tos convulsa tiene varios nombres. También se llama coqueluche, pertusis, la tos de los 100 días, tosferina. Todos nombres que refieren a una misma patología, una patología respiratoria causada por una bacteria, no por un virus, una bacteria que se llama Bordetella pertussis. La sintomatología más clásica de la enfermedad son ataques de tos muy violentos, que luego puede terminar en vómitos, con apneas, no cursa en general con fiebre. La patología puede darse en todas las edades, pero es más grave en los chicos más chiquititos que no tienen vacuna, y en ellos incluso no solamente puede llevar a una hospitalización, sino también en ellos puede resultar letal la enfermedad. Causada por la misma bacteria, o a veces, como es tan extenuante, también los predispone a que tengan otras infecciones y entonces complicarse con, por ejemplo, neumonía, y también los lleva a un Sí. desenlace fatal. Es una enfermedad que es terriblemente contagiosa, tanto como la del sarampión, que por ahí, Mira. lamentablemente en estos días estamos escuchando los casos de sarampión, y por ahí hay un numerito que nos marca cuán contagiosa es, y ese numerito lo hemos escuchado durante la pandemia, Sí. es el R0, que es el número de personas susceptibles que se contagian a partir de un infectado. Y no sé si se acuerdan, pero en la época de la COVID daban esos numeritos y dependía de la variante, y era 3, 2,5, y pertusis tiene un valor de 17. Es decir, que una persona puede contagiar a 17 susceptibles cuando está en un espacio cerrado, sin ventilación, en el transcurso de una hora. Y Wow. eso, claro, es guau, Sí, es porque mucho. es mucho, ¿viste? Se desparrama muy, muy fácilmente. Es una patología que afecta, o sea, que te puede llevar a una internación, a terapia intensiva, y en los chiquititos Claro. en la muerte. En los grandes puede pasar capaz que como una tos persistente que ni damos cuenta, o puede presentarse florida, tanto que incluso esas tos que son pero tremendamente violentas, tanto que pueden quebrar costillas o causarte derrames en las conjuntivas en el ojo. Y entonces la verdad que es fea, y no solamente fea, digamos, de malestar, sino esto, ¿no? Con Sí. consecuencias muy, Daniela, muy, y, y, muy y, negativas. y ahora me vas a contar de la que ustedes desarrollaron, pero entiendo que hay una vacuna ya existente. ¿Esa vacuna está en el calendario obligatorio de los Sí, chicos, de sí, las sí, sí. chicas? Sí. Ok, Sí, porque esto que sea tan contagiosa, claro. viste, la medida es una medida preventiva. ¿Se puede tratar con antibióticos? Sí, porque es una bacteria, pero la idea es prevenir, ¿no? O sea, no que vayas al hospital, no que tengas que internarte, y entonces existen vacunas. Hay vacunas de distinta generación porque se hicieron en distinto momento con distinta tecnología, pero fue una necesidad inmediata, digamos, tener vacunas. Claro. Era, además, antes de la aparición de los desarrollos de vacuna, era una de las principales causas de muerte en los chicos, ¿no? Por Entonces eso. era una necesidad urgente. Sí. Y bueno, unos investigadores lograron identificar a la agente causal, porque si no sabes quién produce la Sí. enfermedad, no puede desarrollar vacunas. Entonces, bueno, unos investigadores en Francia y en Belga identificaron al agente causal, la bacteria, y a partir de ahí se pudieron desarrollar vacunas. Y bueno, el desarrollo más importante lo hicieron unas mujeres que también con una visión de más largo alcance, porque hicieron
vacunas combinadas, o sea, que no solamente tenga el componente para protegernos contra la tos convulsa, sino también contra otras enfermedades como tétanos y difteria, o sea, vacunas combinadas. Y bueno, y eso cambió la epidemiología de la enfermedad. La primera que se desarrolló es la bacteria entera, pero para que no nos provoca enfermedad, es muerta por calor y detoxificada. Es una vacuna inactivada, celular, que, bueno, cambió la epidemiología. Y esta vacuna requiere de varias dosis, ¿no? Al menos 3 dosis en la edad infantil. En Argentina se da a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Después un refuerzo entre los 15 y 18 meses, otro refuerzo más a los 6 años, pero la situación epidemiológica se empezó a complicar, primero porque esto de dar tantas dosis, después en población más grande empieza a aparecer reacciones adversas. En algunas poblaciones entró la prensa y hicieron mucho escándalo con estas reacciones adversas y la población dijo, no, yo entonces no me vacuno. Los médicos dijeron, yo no voy a usar esta vacuna, y hubo una necesidad de desarrollar una nueva vacuna que fuera buena en términos de generar respuesta inmunológica, pero que diera menos reacciones adversas y dé la posibilidad de dar, en todo caso, más refuerzo. Entonces se desarrolló una vacuna de segunda generación que en vez de la bacteria entera es elegir de las 3.000 componentes de proteínas que tiene una bacteria, elegir solo aquellos que están asociados con generar una respuesta inmune adecuada y sacar aquello que nos da reacción adversa. Y entonces se desarrollaron lo que se llaman las vacunas de componentes, y para diferenciarla de la otra, que era de la célula, a esta también le llaman vacuna acelular, porque no está la célula, sino los componentes. Y entonces la Organización Mundial de la Salud dijo, voy a estudiar esto de las reacciones adversas, porque si no hay que usarla, no hay que usarla, y si hay que usarla, hay que usarla. Entonces hizo toda una investigación y en el 2015 sacó una posición que la divulgó y dijo, las vacunas de primera generación, esas que están hechas con células enteras, se pueden usar en la población pediátrica hasta los 7 años. Después de 7 años ya no, porque la prevalencia de las reacciones adversas puede ser más complicada, y las vacunas de componentes o acelular se pueden usar en pediatría, pero también se podrían usar en la población adolescente y adulta. Y bueno, se empezaron a usar estas vacunas, bastante controlada la enfermedad, pero empezó a resurgir la enfermedad y aumentaron los casos más allá de lo esperado, sobre todo en aquellos países que habían cambiado las vacunas de primera generación por las de segunda generación. Y entonces, bueno, se empezó a estudiar las causas de por qué esta resurgencia de la enfermedad, y lo que se vio es que, por un lado, la población bacteriana que circula evolucionó y algunas cepas se hicieron más resistentes a la inmunidad conferida por las vacunas, y por otro lado, la duración de la inmunidad inducida por estas vacunas no dura toda la vida, y es de más corta duración la generada por la vacuna de componentes. Entonces, en la academia y en general el sistema de salud hubo un llamado como necesitamos seguir usando estas vacunas que están en calendario y están incluso en nuestro calendario, pero se necesitan mejorar. Estas vacunas son buenas porque cambiaron la epidemiología, porque si no la situación epidemiológica sería desastrosa dada la contagiosidad de la enfermedad. Pero se necesita mejorarlas para, por un lado, a ver si podemos simplificar un poco el calendario porque tiene muchas dosis, y por otro porque nos dura un poco más la inmunidad. Daniela, una pregunta, porque también queremos conocer en detalle, digamos, lo nuevo, que me parece que ahí estábamos llegando, en esta necesidad de nuevas vacunas. También está Sole Gori acá con nosotros. ¿Qué tal, Daniela? Una pregunta te saludo. sobre justamente estaba escuchando atentamente toda la historia de cómo venías contando, y justamente te iba a preguntar qué es lo que las caracteriza a estas de tercera generación, si también están, me imagino, ustedes haciéndolas, pero también debe haber, como dijiste, en la academia, ¿no? A nivel mundial, todos deben estar buscando eso, y qué beneficios o qué ventajas va a tener respecto a la otra, ¿no? Exacto. Pero, o sea, llegué al punto de hay vacunas, son buenas, pero hay que mejorarlas, ¿no? Y entonces
ese hubo el llamado. ¿Mejorarlas en qué? Sí. En que dure la inmunidad, y esto de que las vacunas, sobre todo las de componentes, no ejerzan esa presión de selección sobre la población bacteriana circulante para que prevalezca aquella que sea capaz de evadir la respuesta inmune inducida por las vacunas, ¿no? Entonces, esa era la consigna que había, y entonces varios grupos, pero no muchísimos, pero varios grupos, nos pusimos el foco para tratar de desarrollar una vacuna que tenía una vara alta, porque ya había algo que era bueno y hay que superar Claro. lo que ¿no? Y mejorarlo. Y bueno, entonces nosotros fuimos uno de esos grupos. Nuestra primera idea en aquel momento que dijimos vamos a hacer algo, fue tratar de agregarle más inmunógenos, más componentes a las vacunas de segunda generación, porque capaz que con eso lográbamos mejorar la inmunidad, de que durara más y etcétera, ¿no? Y entonces usamos tecnologías para identificar qué nuevas proteínas poder poner en la vacuna de segunda generación. Usamos técnicas de alto rendimiento como vacunología reversa, que empieza desde el conocimiento del genoma para identificar el inmunógeno, o comparar las bacterias que están circulando, su composición con las bacterias que están en las vacunas, y ver las diferencias, identificar componentes que quizás sean inmunogénicos, y logramos alguna identificación, pero eso no nos dio un resultado, un cambio sustancial en lo que estábamos buscando, pero nos enseñó. Nos enseñó a decir que no era por ese camino el que teníamos que ir, tendríamos que ir a buscar algo más complejo. Identificamos una estructura, una nanopartícula que la produce la bacteria, que es una vesícula de membrana externa, que es como un brote de la bacteria, que está formada por muchos componentes, que no es capaz de replicarse, pero tiene una estructura donde los componentes además se parecen más a los que tienen la bacteria, y entonces probamos esas nanopartículas en el modelo animal y encontramos que nos da una respuesta inmune súper robusta en términos de anticuerpos, de respuesta inmune celular, y una cosa que se quiere, y respuesta inmune de memoria, no solamente eso, sino de memoria en el lugar donde entra la bacteria, para que enseguida podamos generar una respuesta, y esto que sea de memoria me habla de largo tiempo, y bueno, entonces ahí empezamos a caracterizar por arriba, por abajo, y seguramente aplicando distintas vías. Perdón que te interrumpa, seguramente son también más seguras, o sea, ¿vieron en ese sentido menor cantidad de reacciones adversas o menor frecuencia? Sí. Bien. Sí, exactamente. Es como que toma lo mejor de las dos vacunas que existían y las supera, o sea, son tan seguras como las de segunda generación, y la respuesta inmune es tan robusta o más que la de primera generación. Sí. Entonces, bueno, llegamos a eso, con la potencialidad además que puede aplicarse por vía muscular, por vía nasal, claro. Nasal. Y lo que observamos en el modelo animal, logramos la prueba de concepto en los ensayos preclínicos, evidenciamos que esta formulación logra reducir la colonización en las vías aéreas inferiores, pulmones, y eso está asociado con evitar la enfermedad severa, pero además reduce la colonización en la nasofaringe, acá atrás. Mirá. Y entonces con eso podés reducir la transmisión de la enfermedad. Daniela, te hago una última. En el calendario entonces del que empezábamos a hablar al principio, el calendario obligatorio, ahora con esto, ¿no? Que reúne lo mejor de las vacunas que había hasta ahora, digamos, ¿se reemplazan las otras vacunas? ¿Cómo se maneja ahí el tema? O sea, viste, nosotros estamos en la etapa preclínica, ahora deberíamos pasar a la de humanos. Todavía no vamos a reemplazar nada. Estamos en camino. Perfecto. Estamos en el camino. No es un evento menor, para que uno tenga una valoración de lo que uno diseña. O sea, siempre pasan las vacunas por un camino, ¿no? El diseño, el probarlas en modelo animal, y si es exitoso y escalable, después va en humano. La etapa esta primera de los diseños de vacuna en general son exitosos entre el 7 y el 10% de los diseños. O sea que esto es un buen logro. Ahora tenemos que lograr pasar a las fases clínicas, que es todo un desafío, sobre todo porque es costoso. La fase
fases clínicas en humanos que se hacen con protocolos muy estudiados, Sí. ¿viste? Con criterios de inclusión, exclusión, con mucho seguimiento de los pacientes, con toda una contención, bueno, es costoso y en Claro. general eso se hace no desde la academia, sino se hace en una interacción pública, Privada. privada. Claro. Y cuesta, ¿no? Ese salto desde la academia hasta esto suele Sí. ser Bueno, de acá complicado. hacemos un pedido a los privados. Eso. Sí. De acá hacemos un pedido a los privados para que el proceso pueda pasar a la siguiente etapa, ¿no? Te acompañamos en ese pedido. Daniela, te agradecemos un Buenísimo. montón por toda esta Gracias a ustedes información. por el interés. No, gracias. Abrazo. Gracias. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800 222 5262. Podemos ayudarte.